Hola, ¿qué tal chicos? Vamos a ver algo de inecuaciones y un poco de problemas, digamos, ya aplicados a la vida cotidiana de lo que es el sistema de ecuaciones 2x2. Es muy importante en los, digamos, en los sistemas de ecuaciones con situaciones, problemas de la vida cotidiana, identificar cuáles son las variables que nos están pidiendo o las incógnitas. Es importante reconocer cuál es la variable incógnita X y cuál es la variable incógnita Y. Conocidos estas dos incógnitas, es importante plantear el sistema de ecuaciones. Vamos a hacer un primer ejemplo que está, digamos, en el tablero. Dice, en un cajón de una papelería guardaban dos tipos de bolígrafos. Hay cajas con 12 bolígrafos azules y cajas con 16 bolígrafos rojos. En total hay 10 cajas y 144 bolígrafos. Me está preguntando, ¿cuántas cajas hay de cada clase? Entonces lo primero es, hay dos tipos de cajas y nos están preguntando cuántas cajas hay de cada clase, o sea, cuántas cajas azules y cuántas cajas rojas. Entonces de inmediato podríamos identificar que nuestras incógnitas son, vamos a llamar a X el número de cajas, vamos a decir que son las cajas rojas y a Y vamos a decir que son las cajas azules. Entonces en este tipo de problemas lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son las variables. ¿Listo? Entonces identificados los incógnitas, lo que tenemos que hacer es plantear el sistema de ecuaciones. Observen lo siguiente. Dice que el total de cajas, dice que hay total de 10 cajas. Por lo tanto, las cajas rojas más las cajas azules tienen que ser igual a 10. ¿Qué más nos dice? Que hay 144 bolígrafos. Pero también nos están diciendo que en cada caja roja hay 16 lapiceros. O sea que en el total de cajas rojas multiplicamos por 16 lapiceros que hay en cada caja y encontraríamos el número total de lapiceros en las cajas, en este caso rojas, ¿no? Ahora, nos dicen que en las cajas azules hay 12 lapiceros. Entonces, si multiplicamos número de cajas azules por el número de lapiceros que hay en cada caja, pues nos da el número total de lapiceros por el número de lapiceros en la caja o lapiceros, digamos, azules. Y el total de lapiceros nos dicen que es 144. Entonces observen que ya encontramos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas que podríamos despejar con cualquiera de los métodos que hemos visto anteriormente. Si se confunden un poco con este 16 acá, recuerden que pueden colocarlo al principio, no hay ningún problema, pueden colocar acá el 12 y acá el 16 para que sea más, digamos, más ameno para ustedes. Muy bien, ya ese sistema de ecuaciones lo pueden resolver como ustedes quieran, así puedan encontrar número de cajas azules y número de cajas, perdón, número de cajas rojas y número de cajas azules. Vamos con un último tema que son las inecuaciones. Las inecuaciones similares a las ecuaciones son también, digamos, incógnitas, se tienen incógnitas, pero no se tienen igualdades, sino que se tienen símbolos como mayor que, menor que. Por ejemplo, yo por decir que una ecuación es esto. Me están preguntando los x menores a 5. Entonces yo podría decir x4, 3, 2, 1, por ejemplo. Cuando tiene este símbolo abajo me están preguntando incluido el 5, es decir, x menores o iguales que 5. Entonces estaría el 5 incluido, el 4, 3, 2, de ahí para abajo. Por ejemplo, cuando tengo este símbolo x mayores que 5, me estaría preguntando números mayores a 5, no incluye el 5, entonces el 6, el 7, el 8, de ahí para arriba. Pero cuando tiene este símbolo me está diciendo que incluye el 5, entonces el 5, el 6, el 7, el 8. Ahora, las inecuaciones entonces tienen ciertas propiedades. Ese símbolo de igualdad es importante. Le damos la definición de una ecuación. Es una expresión en la cual hay elementos desconocidos que están relacionados con los signos menor que, mayor que, menor igual o mayor igual. Es muy importante que consideremos las propiedades. Por ejemplo, si A es menor a B, siendo A un número cualquiera y B un número cualquiera, y C un número real, en caso de que yo sume C a ambos lados, miren que la desigualdad permanece inalterada, o sea, no cambia la desigualdad. Ahora, si yo tengo A menor o igual a B y C es un número positivo, si multiplico por C a ambos lados, la igualdad se sigue permaneciendo, no hay ningún problema. Lo mismo si divido por un número positivo. Pero cuando estoy dividiendo por un número negativo, cuando estoy multiplicando por un número positivo, observen que la desigualdad cambia de sentido. Eso es muy importante. Ahora, siempre que yo pueda, digamos,
aplicar estas propiedades no va a tener ningún problema como en resolver, digamos, las inecuaciones. Eso es muy importante. Entonces, si se multiplica por un número que sea positivo, no cambia la desigualdad. Lo mismo que si se está dividiendo. Si se multiplica por un número que es negativo, se divide por un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Lo mismo pasa para si A es mayor a B. En el caso de que aquí era A menor a B, aquí es mayor a B, y pasa exactamente lo mismo. Cuando es positivo, no cambia la desigualdad. Cuando es negativo, cambian las desigualdades. Vamos a hacer entonces un primer ejemplo. Por ejemplo, digamos que tenemos la siguiente inecuación. Yo quiero resolver 2x menos 17 menor a 35. Quiero encontrar las x que satisfacen que 2x menos 17 es menor a 35. De lo mismo, tenemos que pasar todo lo que no tenga x para un lado y lo que no tiene x para un lado, considerando las propiedades anteriores. Entonces, por ejemplo, voy a pasar este menos 17 que está restando, lo voy a pasar a sumar. Entonces él no cambia en ningún momento la desigualdad. Quedaría 2x 35, lo paso a sumar, entonces quedaría más 17. Ahora entonces me quedaría 2x es menor que 35 menos 17, que eso da aparentemente 45, 5, 52. Entonces nos quedaría 52. Y paso este 2 a dividir. Observen que ese 2, como es positivo, no cambia el signo de la desigualdad. Por tanto, tendríamos x menores 52 medios. Es decir, que la solución de esa ecuación son los x menores que 25, que se puede expresar en intervalo como desde menos infinito hasta 25, pero son intervalos abiertos porque no incluyen el 25. Dice que, mire que dice menor, no dice menor o igual. Eso es importante. O sea, cualquier número que yo reemplace entre menos infinito y 25 me van a satisfacer esta ecuación. Siempre van a ser menores a 35. Por ejemplo, si reemplazamos por el número 1, 2, que es menor a 25. 2 por 1, 2. 2 menos 17, efectivamente es mayor a 30, menor a 35. Pero, por ejemplo, si reemplazamos por un número mayor a 25, por si algo es 26, 2 por 26 da 54. 54 menos 17 no es menor a 35, por eso no satisface la ecuación, la inecuación. Es decir, la solución de esa inecuación son los x menores que 25. ¿Cuándo va a ser incluido el 25? Si aquí dice menor o igual, pero como la ecuación no decía menor o igual, pues no. Vamos a resolver esto con otro estilo para que veamos cómo cambia la igualdad. Supongamos que yo quiero pasar entonces, en este caso, el 2x a restar al otro lado. Entonces tengo menos 17 menor que 35. Como lo pasé a restar, entonces me quedó menos 2x. Voy a pasar ese 35 que está sumando, está positivo, lo voy a pasar negativo. Entonces me queda menos 17 menos 35 es menor que menos 2x. Ahora, menos 17 menos 35, entonces me da menos 52. Menor que menos 2x. Entonces observenlo acá, lo importante. Voy a pasar este menos 2, lo voy a pasar negativo a dividir. Como es un número negativo, me va a cambiar el sentido de la desigualdad. Es decir, me va a quedar en ese sentido. Menos 52 sobre menos 2 es mayor que, observen que cambié el sentido de la desigualdad. Este menos se cancela con este menos y me queda 25 es mayor que x, que también se puede expresar como x es menor que 25. Observen que nos dio el mismo resultado. Si yo no hubiera cambiado la desigualdad, el sentido de la desigualdad, me hubiera quedado x mayores a 25, lo que no es verdad. Esto no es cierto. Eso es muy importante. Entonces, cuando paso a dividir números negativos o cuando los paso a multiplicar negativos, cambia el sentido de la desigualdad. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo sistemas de ecuaciones? Que se vuelve un poquito más elaborado. Entonces vamos a hacer un ejemplo que está en el libro. El libro nos plantea en ese sistema, nos dice, se resuelve el sistema, 2x más y es mayor a 4 y x menos 2y es menor a 8. Tenemos dos incógnitas, pero es una inecuación. Tiene que satisfacer ambas. Entonces lo que yo hago básicamente es graficarlas. Lo que yo tengo que hacer es graficarlas en el papel. ¿Cómo lo graficamos? Similar al método gráfico. Graficamos 2x más y igual a 4. Le quitamos el símbolo. Entonces, como si fuera
una igualdad, 2x más y igual a 4. Y aquí podríamos despejar y igual a 4 menos 2x, para hacer el 2x a restar, ¿cierto? Ahora, le podría dar valores a la x y cuánto me da la y, una tableta como lo hacíamos en el método gráfico. Por ejemplo, el 1, 4 por 2, 2 por 1, 2, 4 menos 2, 2, entonces la y vale 2. Por ejemplo, cuando la x vale 0, entonces la y vale 4 y así podríamos graficar. En ese caso, entonces, esa gráfica es y igual a 4 menos 2x. Entonces, 4 menos 2x, vamos a identificar esa gráfica que está acá. 4 menos 2x es esta gráfica que están haciendo acá. Es esta gráfica que va hacia abajo. Simplemente trazan dos puntos y la grafican como lo hicimos en el método gráfico. Ahora, para la otra ecuación que tenemos esta de acá, observen que tenemos x menos 2y menor que 8. Entonces podemos despejar la y como menos 2y. Recuerden que aquí le colocamos el símbolo igual. Vamos a colocarlo adecuadamente para no confundirnos. Para poder graficar le colocamos el símbolo igual. Y despejamos la y, entonces nos queda menos 2y es igual a 8 menos x porque pasó a restar. Y voy a pasar ese menos 2 a dividir. Entonces nos queda 8 dividido 2 y menos x dividido 2. Recuerden que ese 2 debe ir a todo el término. También lo puedo hacer así o lo puedo colocar como 8 menos x sobre 2. Como lo hicieron en el libro, es como lo hicimos anteriormente, o sea 8 sobre 2, perdón, sobre menos 2, 8 sobre menos 2 y menos x sobre menos 2. Operemos los signos, entonces aquí nos quedaría y igual a menos 4. Recuerden que ese menos puede colocarse en la mitad de los dos números. 8 dividido 2 da menos, 8 dividido 2 da 4 y con el menos pues menos 4. Y este menos con este menos se cancelaría y nos quedaría más x medios. Entonces, eso es la gráfica que están haciendo acá. Y igual a x medios menos 4. Vamos a borrar un poco esto acá para que sea un poco más claro. Muy bien. Ahora, entonces observen lo siguiente. Ya tenemos las dos gráficas, ¿sí? Entonces tenemos que analizar cada una de ellas. Por ejemplo, en y, x medios menos 4, los valores más grandes que esos pues están por encima. Sería toda esta región que está acá. Mayores que x medios menos 4. Y los menores que x medios menos 4 pues estarían por acá abajo, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, para la otra gráfica, menos 2x más 4, los valores y igual a menos 2x más 4 estarían por toda esta región. Y los valores menos 2x más menos 4 estarían por toda esta región. Ahora tenemos que buscar qué es lo que nos están preguntando, que esté, digamos, menor en ambas ecuaciones. Entonces nos están preguntando si las reorganizamos. Observen que esta ecuación nos queda. Es importante dejarlo en términos de y. Entonces nos queda y mayor que 4 menos 2x. Y que a su vez aquí vamos a despejarla, la segunda ecuación, entonces nos queda menos 2y menor a 8. Menos x, porque pasa el x que está sumando a restar. Y paso el menos 2 a dividir, entonces le cambia el sentido de la desigualdad porque es negativo. Entonces, ¿qué nos quedó? 8 sobre 2, recuerde que este menos se lo puse arriba porque el 2 está en menos 2. Menos x sobre menos 2, es decir, y mayores a 4, menos con menos se cancela, 4 más x medio. Entonces, eso es lo que nos están preguntando. Nos están diciendo que necesitan los y mayores a 4x medios, pero que a su vez sean mayores a 4 menos 2x. Entonces, mayores a x medios, toda esta región acá, pero a lo vez mayores a menos 2x más 4, es decir, las dos regiones que se intersectan. Vamos a hacerlo acá.
Entonces, y mayores a 4 más x medios. Vamos a trazar todo esto, digamos, hacia la derecha, que esos son los mayores a x medios menos 4. Recuerden que aquí nos queda menos 4. Muy bien. Y nos dicen también los y mayores a 4 menos 2x. Vamos a cruzarlo en ese sentido. Recuerden que es esta es y igual a 2x, menos 2x más 4. ¿Dónde se cruzaron dos veces? Básicamente en esta región. O sea que todos los números en esta región satisfacen esas inecuaciones. Todos los números tanto en x como en y. Es decir, podemos decir que los x desde 2 hasta infinito, es decir, los x desde acá hasta infinito, y los y básicamente serían desde 0 hasta infinito, ¿sí? Podríamos decir que cualquier número para x pertenecientes desde 2 hasta infinito, bueno, de hecho no hasta infinito porque en algún punto esta raya se va a cruzar, donde se cruce esa raya básicamente, digamos que ese no es el interés, lo importante es que es esta región si lo vemos de manera gráfica. Muy bien, con esto hemos terminado nuestros videos teóricos de esta guía, espero les hayan servido mucho, éxitos, chao.